Buenos días con todos. El día de hoy vamos a ver ejercicios sobre las leyes de Kirchhoff y el cálculo de corrientes en ejercicios que tienen diferentes mallas. Entonces, primero veamos de qué se tratan las leyes. La primera ley, la ley de nodos. La corriente entrante en un nodo es igual a la suma de las corrientes salientes. Eso significa que si nosotros analizamos cada nodo del que está compuesto un circuito, simplemente vamos a tener corrientes que van a entrar y corrientes que van a salir. Y la suma de todas las corrientes que salen va a ser igual a la suma de todas las corrientes que entran. Si nosotros nos damos cuenta en este nodo, nosotros tenemos una corriente de 18 miliamperios que está entrando y a su vez están saliendo 9 por aquí, 9 por acá. Es decir, se va a distribuir. Mientras que si nos vamos al otro nodo, al nodo 2, nosotros tenemos 9 miliamperios que están por aquí y 9 miliamperios que están entrando. Por lo tanto, también vamos a tener 18 miliamperios que van a salir. En otras palabras, la suma de todas las corrientes va a ser igual a cero. Es decir, las corrientes que entran más las corrientes que salen siempre van a dar un valor de cero. Segunda ley. La segunda ley de Kirchhoff es la ley de mallas. Esta dice que la suma de las tensiones de batería que se encuentran al recorrerlo siempre será igual a la sumatoria de las caídas de tensión existentes sobre los resistores. ¿Qué significa eso? Que la sumatoria de todas las tensiones en este caso va a ser igual a cero. Nosotros tenemos un circuito el cual está formado por diferentes mallas. Que la sumatoria de las tensiones que se genera en cada una de estas mallas va a ser igual a cero. Nosotros vamos a tener por aquí una malla la cual está con una tensión aquí, una tensión acá y una tensión acá. Y la suma de cada una de las tensiones de cada una de estas mallas siempre me va a dar un valor de cero. Ahora, nos vamos a centrar nosotros en la ley de Kirchhoff de voltajes. Simplemente dice que se aplica a las trayectorias cerradas y establece que en una malla o trayectoria cerrada la suma algebraica de todas las subidas y caídas de tensión es igual a cero. Es decir, ahorita nosotros vamos a trabajar con la segunda ley y vamos a hacer ejercicios. Entonces, vamos con el primer problema. Dice calcular las corrientes que circulan por el circuito. Aquí nosotros tenemos un circuito el cual está formado por dos baterías y tres resistencias. Me está pidiendo que yo calcule la corriente que está circulando por aquí. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Una vez que hemos identificado que tenemos dos mallas, una a la izquierda y otra a la derecha, nosotros de manera arbitraria vamos a decir que tenemos dos corrientes que están girando hacia la derecha cada una. Nosotros de manera arbitraria ponemos esto, si no necesariamente va a ser así. A la final, cuando resolvamos el ejercicio, en los signos que nos salgan nos dirá si esto ha estado bien o si ha estado mal. Ahora, vamos a empezar a poner signos a cada uno de los elementos. La batería de por sí ya tiene el signo positivo a un lado y el signo negativo al otro lado. A la resistencia le vamos a poner aquí positivo y aquí negativo, aquí positivo y aquí negativo. Simplemente seguimos ese orden en sentido horario. Ahora, vamos a armar nosotros ecuaciones. Simplemente vamos a crear nosotros ecuaciones para cada uno de los elementos que tenemos en esta malla. Vamos a poner el signo de entrada de cada uno de los elementos como el signo que es el que irá en la ecuación. Es decir, nosotros vamos a recorrer este circuito de manera horaria, así como está la flecha que yo puse. Entonces aquí será menos la batería más la resistencia R1 y más la resistencia R2. Entonces por eso he puesto menos 10, que es el voltaje de la primera batería, más el voltaje en la resistencia R1 y más del voltaje en la resistencia R2. Voy a decir que aquí tengo corriente 1 y voy a decir que aquí tengo la corriente 2. Entonces, nosotros según la ley de Ohm ya sabemos que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Entonces simplemente eso se traduciría en menos 10 más la resistencia 1 por la corriente 1 más la resistencia 2 por la corriente 1 menos la corriente 2. ¿De dónde ha salido eso de corriente 1 menos corriente 2? Esta resistencia de aquí, esta resistencia R2, está compartiéndose tanto hacia el lado derecho como hacia el lado izquierdo. Es decir, se está compartiendo con la malla de la derecha y con la malla de la izquierda. Entonces a esta resistencia le están cayendo dos corrientes, o por ella están pasando dos corrientes. Entonces debemos hacer una resta. Como nosotros estamos analizando la malla que está a la izquierda, en donde la principal va a ser A1, simplemente deberíamos poner en nuestras ecuaciones I1 menos I2. Eso es todo.
Ahora, empecemos a resolver esto. Nosotros ya sabemos que R1 vale 3 y que R2 vale 8. Entonces simplemente reemplazamos. Rompemos los paréntesis y me quedaría que menos 10 más 3 y 1 más 8 y 1 menos 8 y 2 igual a 0. Hagamos términos semejantes y ordenemos esta ecuación. 11 y 1 menos 8 y 2 igual a 10. Entonces lo único que he hecho es ordenar. Ahora, vamos para la segunda malla. En la segunda malla, nosotros también vamos a poner signos. Voy a decir que aquí es más, aquí es menos y siguiendo el mismo orden. En B2, aquí no hay necesidad de poner signos porque la batería ya tiene sus propios signos. Y si nosotros seguimos por nuestro camino, aquí sería más, aquí sería menos. En la resistencia 2 tenemos lo contrario a lo que teníamos en la primera malla. No hay ningún problema que los signos sean contrarios. Bueno, ahora sí empecemos a armar el circuito. Simplemente sería B3. ¿Por qué B3? Simplemente el voltaje en la resistencia 3. Recuerden que ponemos el signo de entrada. El signo de entrada es positivo, entonces sería más B3. Aquí también sería más B2 y más el voltaje en la resistencia 2 va a ser igual a 0. Ahora, si nosotros reemplazamos el voltaje, recuerden que es R por I. Entonces sería R3 más I2 más el voltaje 2 más R2 por I2 menos I1. ¿De dónde ha salido esta parte? Recuerden que nosotros aquí esta resistencia se estaba dividiendo tanto para la derecha como para la izquierda, es decir, le va a estar afectando la corriente I2 y la corriente I1. En este caso, como estamos analizando la malla de la derecha, la corriente principal va a ser I2, entonces debería ser I2 menos I1. Bueno, vamos a continuar. Nosotros sabemos que R3 vale 5, que B2 vale 20 y que R2 vale 8. Entonces lo único que hemos hecho es reemplazar los valores. Rompamos paréntesis. Me quedaría 5 y 1 más 20 menos 8 y 2 menos 8 y 1 igual a 0. Hagamos nosotros términos semejantes y ordenemos la ecuación. Me quedaría menos 8 y 1 más 13 y 2 es igual a menos 20. ¿Y qué se ha formado? Simplemente se ha formado un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Tenemos ecuación 1 y ecuación 2, en donde sus incógnitas es I1 e I2. Ahora vamos a resolver estas ecuaciones, no sé, tal vez por el método de sustitución, el método de igualación, el método de suma y resta, el método que ustedes quieran. Y me va a salir que los valores de I1 ha sido menos 0,37 amperios y de I2 ha sido menos 1,77 amperios. Ahora, me han salido los signos negativos. ¿Qué significa eso? Significa que el sentido que nosotros cogimos está al revés. Es decir, no están girando hacia la derecha, están girando hacia la izquierda. Y eso sería lo correcto. Entonces, cuando nosotros tengamos este caso de que me sale signo negativo, no hay ningún problema. La parte numérica está bien. Lo que nos hemos puesto mal simplemente es la dirección. Cambiamos la flecha y ya tenemos resuelto nuestro problema. Vamos con otro ejercicio para entenderlo mejor. Calcular las corrientes que circulan por el circuito. Entonces nosotros también en este caso tenemos dos mallas. Entonces por aquí va a estar circulando una corriente y por acá va a estar circulando otra corriente. Vamos a poner los signos para calcular la primera. Entonces nosotros vamos a decir que aquí tenemos la corriente I1 y aquí tenemos la corriente I2. Ahora los signos, aquí será más, aquí será menos, aquí será menos, aquí será más. La batería ya te dice tus propios signos. Aquí será más, aquí será menos, aquí será más, aquí será menos. Entonces, simplemente en sentido horario he ido poniendo más, menos, a excepción de las baterías, las cuales ya tienen su propio signo. Entonces, si nosotros empezamos a poner las ecuaciones, ¿qué me quedaría? Recuerden que siempre ponemos el signo de entrada. S-3 sale de esta batería de aquí. El signo de entrada es menos, sería menos 3. Si nosotros continuamos, sería más la batería 2, entonces sería más 2. Seguimos, sería más el voltaje 4 y más R1 o el voltaje 1. Si nosotros empezamos a reemplazar, simplemente recuerden que el voltaje es I por R según la ley de Ohm. Entonces sería menos 3 más el voltaje 4, que va a ser la resistencia 4, por I2 menos I1.
¿Por qué hemos hecho I2 menos I1? Porque recuerden que esta resistencia de aquí se va a estar compartiendo tanto en la malla de la derecha como en la malla de la izquierda. Con la batería no hay ningún problema. Simplemente la resistencia es la que se comparte hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces, como estamos analizando la malla de la izquierda, el principal que vamos a analizar es la corriente I1. Entonces a la corriente I1 le restamos la corriente I2. Y más R1 por I1, que sería la resistencia de acá. Esa no tiene ningún problema porque no se está compartiendo con ninguna otra malla. Empezamos a reemplazar los valores y sabemos que R4 vale 3 y que R1 vale 1. Vamos a romper paréntesis. Me quedaría simplemente menos 1 más 3 veces I1 menos 3 veces I2 es igual a 1 vez I1. Ordenamos esto y hacemos términos semejantes y me queda que 4 veces I1 menos 3 veces I2 es igual a 0. Vamos con la segunda malla. Para la segunda malla, lo primero que vamos a hacer es poner los signos. Entonces aquí será más, aquí será menos, la batería es menos, más y tiene su propio signo. Seguimos más, menos, seguimos en el mismo orden, aquí será más, menos y aquí será menos, más. Entonces, vamos a poner las ecuaciones. Entonces sería más B2, de donde ha salido este más B2 de esta resistencia de aquí. Recuerden que ponemos el signo de entrada, entonces sería más B2 menos B3, que es 4, más B3 más B4 y menos la batería, que sería menos 2. Recuerden que siempre ponemos el signo de entrada. Entonces, reemplazando sería R2 por I2 menos 4 más R3 por I3 más B4 por I2 menos I1. Este I2 menos I1 corresponde a esta resistencia de aquí. Ya saben que esta resistencia se está compartiendo hacia la derecha y a la izquierda. Pero como estamos analizando en este caso la malla de la derecha, la principal va a ser la corriente 2. Entonces a la corriente 2 le vamos a restar la corriente 1. ¿Sí? Siempre la malla que es la que estamos analizando, esa va a ser la principal. Entonces a esa le vamos a poner la corriente menos la otra malla que se esté compartiendo. Bueno, vamos a reemplazar los valores y sabemos que R2 vale 1, también sabemos que R3 vale 0.5 y sabemos que la R4 vale 3. Rompemos paréntesis y hacemos términos semejantes. Me quedaría menos 3 y 1 más 4 y 2 es igual a 6. Igual se me ha formado un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Resolvemos nosotros este sistema por el método que ustedes necesiten y me va a quedar que I1 es igual a 2,5 amperios e I2 es igual a 3 amperios. Entonces ya tenemos los valores. En este caso me han salido positivos ambos. ¿Qué significa eso? Que el sentido que nosotros cogimos en donde están girando hacia la derecha cada una de las corrientes está correcto. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún ejercicio que necesitan que les ayude, pueden publicarlo y les ayudaré con todo gusto. Muchas gracias.